Una anciana descubre a un niño desmayado en el bosque y lo sorprendente que la dejó aterrada. Rosa, de 75 años, caminaba por el bosque cercano a su pequeño pueblo en el sur de España, un lugar que siempre había sido su refugio. Mientras recolectaba hierbas medicinales, el canto de los pájaros y el susurro de las hojas le brindaban una paz que rara vez sentía en la vida cotidiana. Sin embargo, esa paz se rompió abruptamente al descubrir a Mateo, un niño del pueblo, desmayado en el suelo. Su corazón se aceleró, un nudo de preocupación se formó en su garganta al recordar cómo este niño había sido objeto de burlas por su situación económica. Rosa se arrodilló a su lado, sintiendo un torrente de emociones. ¿Cómo podría alguien tan joven estar en tal estado? Su mente vagaba por las sombras de la injusticia mientras lo miraba. La vida le había enseñado que el desprecio y la crueldad de la sociedad podían arruinar incluso al más inocente. Luchando entre la urgencia de ayudarlo y su propia historia de dolor, sintió que el aire se le cortaba. ¿Podría ser posible que la vida de este niño pudiera cambiar si ella se interponía en su camino, así como había hecho con su propia vida? Cuando Mateo despertó, con la mirada perdida y confusa, murmulló algo sobre un legado familiar oculto que lo atormentaba. Las palabras resonaban en la mente de Rosa como campanas de alarma. ¿Qué secretos guardaba este niño? La conexión que sentía con Mateo era intensa. Era como ver el reflejo de su propio pasado. Ella había lidiado con el dolor, la pérdida, y mediante su fuerza había tratado de convertir esas experiencias en lecciones de amor y perseverancia. El dilema moral allí estaba, ella quería ser su salvadora, pero también se preguntaba cuánto del sacrificio personal estaba dispuesta a ofrecer. Mientras cuidaba de Mateo, Rosa comenzó a compartir las lecciones que la vida le había enseñado. Ahí estaba la esperanza, el hilo que unía a las generaciones, pero también la inquietud. La familia de Mateo estaba manchada por rumores de actividades ilícitas, lo que la sumergía en un mar de dudas. ¿Debería proteger a Mateo a pesar de su historia familiar, o confrontar los fantasmas que se avecinaban con esa verdad? La presión crecía en su pecho como una tormenta que no podía controlar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión era palpable, Rosa se sentía como si viviera en una cuerda floja, suspendida entre su deseo de proteger a este niño y la culpabilidad de ocultar la verdad que sabía. En esos momentos de reflexión, su mente se aceleraba. Cada decisión que tomara podría desencadenar una serie de consecuencias que no estaba lista para enfrentar. Cuando regresó a casa aquella noche, con la imagen de Mateo grabada en su mente, supo que no podría evitar enfrentarse a la familia del niño. Y, justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, un visitante inesperado se presentó en su puerta, un miembro de la familia de Mateo que traía consigo una revelación que podría cambiarlo todo. Su llegada trajo consigo una pregunta inquietante: ¿estás lista para enfrentar los secretos que pueden destruirlo todo? Rosa se encontraba paralizada en la entrada de su hogar, el corazón latiendo con fuerza al ver la figura del visitante. El hombre, en sus 40 años, emanaba una mezcla de tensión y determinación, como si llevara una carga invisible que lo conectaba de manera irrompible con la vida de Mateo. «Soy Joaquín», dijo, y sus palabras rompieron el silencio, generando una reverberación que se instaló en el aire de la habitación. A medida que Rosa lo miraba, un torbellino de emociones la invadió. Su mente, marcada por decisiones difíciles en el pasado, comenzó a cuestionarse la naturaleza de esa visita. ¿Venía Joaquín con intenciones ocultas?
¿O su llegada representaba la oportunidad de obtener respuestas que ella tanto anhelaba? La inestabilidad de su situación moral se acentuaba, un dilema que parecía intensificarse con cada suspiro que tomaba. Necesito hablar sobre Mateo, comenzó Joaquín sin rodeos, su voz firme pero temblorosa. Con un leve asentimiento, Rosa lo invitó a pasar, su mente ya abarrotada de preguntas. Mientras el hombre se sentaba, el sentido de urgencia se hacía palpable. Rosa sabía que cada minuto contaba y que su decisión podía cambiar el rumbo de la vida de Mateo. Recapituló las palabras del niño en su mente, la mención de un legado familiar que lo atormentaba. ¿Qué tipo de legado?, se preguntó, observando a Joaquín, buscando pistas en su expresión. Joaquín estaba visiblemente ansioso. Mateo ha estado lidiando con mucho más de lo que puedes imaginar, empezó, y sus palabras parecían fluir en un torrente. Reveló que la familia de Mateo había estado involucrada en actividades oscuras, pero también había un secreto de amor prohibido que se entrelazaba con su historia. A medida que hablaba, Rosa se sentía cada vez más inmersa en la complejidad de la vida de Mateo, pero también en su propio viaje de sanación. En medio de la conversación, una chispa de claridad iluminó la mente de Rosa. ¿Por qué no había considerado la idea de que, al proteger a Mateo, también estaba enfrentando sus propios demonios? La historia del niño se convirtió en su espejo, reflejando las cicatrices que arrastraba de su vida. Ella también había sentido el peso del juicio, el estigma de las elecciones equivocadas. Decidida a transformar el rumbo de ambos destinos, comenzó a preguntarle a Joaquín sobre las alternativas, sobre cómo podían ayudar a Mateo sin convertirlo en prisionero de su pasado. El hombre, sorprendido por su enfoque, comenzó a compartir su propia historia, la lucha de su familia contra la adversidad y la revelación de que nadie, ni siquiera quienes parecían poderosos, estaban exentos de las sombras. Justo cuando la conversación alcanzaba un clímax de entendimiento y compromisos, alguien golpeó con fuerza la puerta. El sonido resonó como un eco de advertencia en el corazón de Rosa. Su mente volcó la atención hacia ese sonido ominoso, la inquietud desplazó su enfoque de la esperanza hacia el temor. ¿Quién estaría allí? ¿Podría ser alguien relacionado con el título oscuro que Joaquín mencionó? Con una mezcla de inquietud y desafío, Rosa se acercó a la puerta. En su interior, sabía que el momento decisivo estaba cerca. Cuando finalmente la abrió, la figura que apareció reveló una luz que iluminó más que una simple entrada. Las palabras a punto de ser pronunciadas por aquel desconocido podrían cambiar todo lo que había creído saber. Y en ese instante, Rosa supo que estaba lista para enfrentar lo que sea que viniera, por ella y por Mateo. El aire se saturó de tensión cuando Rosa abrió la puerta. Delante de ella, una figura altiva se erguía bajo la tenue luz del atardecer. Era una mujer de semblante serio, con ojos que parecían atravesar las barreras de la incertidumbre. Su presencia imponía respeto, pero Rosa no podía evitar sentir una punzada de inquietud. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, conteniendo el aliento. Soy Elena, y necesito hablar contigo sobre Mateo, dijo la mujer, su voz resonando con un timbre autoritario. A diferencia de Joaquín, no ofrecía preámbulos. La determinación en su mirada dejaba claro que estaba allí con un propósito firme. Rosa sintió que su corazón se aceleraba. No solo estaba enfrentando a alguien que conocía a Mateo, sino a una mujer que parecía conocer su historia mejor que ella misma. La mezcla de curiosidad y temor la llevaron a invitarla a pasar. A medida que se sentaban en la sala, la presión se intensificaba. Todo lo que había construido en su vida estaba a punto de tambalearse. Mateo es especial, comenzó Elena con un tono enteramente distinto al de Joaquín, tiene un talento que no entiende y que su familia ha tratado de ocultar. Pero eso no es lo más peligroso. El legado del que hablan, no solo afecta a él, también incluye a quienes lo rodean. Las palabras de Elena calaban hondo en Rosa, quien luchaba por procesar la magnitud de lo que escuchaba. La idea de que Mateo,
ese niño lleno de vida, pudiera estar atrapado en una red de secretos familiares, la atravesó como una sacudida. Había pasado tanto tiempo cuidando de su propio bienestar que apenas podía comprender la profundidad del reto que enfrentaba el niño. Rosa comenzó a cuestionar no solo su papel en la vida de Mateo, sino también su propio pasado. ¿Era capaz de protegerlo de un legado manifiesto de sufrimiento y dolor, cuando ella misma aún lidiaba con sus propias cicatrices? La percepción de su propio valor comenzó a desdibujarse en medio de la crisis ajena. ¿Cómo podría ayudar? Con dudas danzando en su mente, se armó de valor. ¿Qué puedo hacer?, preguntó con firmeza, sintiendo el peso de la decisión de actuar. Elena la miró con una mezcla de aprecio y seriedad. Debemos actuar rápido. Hay fuerzas que no dudarán en manipular a Mateo para mantener el secreto en la sombra. Si queremos que él descubra su verdadero potencial y rompa esas cadenas, debemos hacerlo juntas. Rosa sintió un torrente de emociones, el deseo de ayudar y el pavor a lo desconocido competían por su atención. De repente, la conversación se tornó en un plan estratégico, un baile complicado de tácticas y secretos compartidos. Rosa se dio cuenta de que su conocimiento sobre la vida de Mateo, su pasado y su entorno podrían ser claves en esta lucha. Pero también un nuevo temor se apoderó de ella, lo que revelara podría ser demasiado. Mientras delineaban un camino a seguir, una realidad se hizo palpable: el viaje hacia la revelación no solo sería oscuro, sino que también requeriría que Rosa enfrentara su propia historia, sus miedos ocultos y su potencial inexplorado. ¿Sería capaz de ello? En medio de esta revelación, otra vez escuchó el golpe en la puerta. Un irreprimible escalofrío recorrió su espalda. La intriga se mezclaba con el pánico. ¿Quién más estaba interesado en Mateo? ¿Y qué significaría para ella? La lucha estaba comenzando, y su papel en este nuevo capítulo estaba a punto de ser definido. Una nueva decisión surgía ante ella: aceptar el desafío o volver a la comodidad de la ignorancia. Rosa sabía que la respuesta a esa pregunta podría cambiar el destino de todos los involucrados. El eco de ese desafío reverberó en su mente mientras ella se preparaba para abrir la puerta una vez más. ¿Sería esta la última oportunidad para tomar control de su vida y la de Mateo, o una nueva amenaza se estaba al acecho? El rostro de Rosa se tornó aún más pálido mientras giraba lentamente el pomo de la puerta. La incertidumbre la envolvía como una neblina capaz de sofocar cualquier atisbo de valentía. En su mente, los ecos de la conversación con Elena resonaban sin tregua, cada frase desnudando un nuevo nivel de preocupación. ¿Quién podría ser ahora, y qué significaría esta nueva interrupción? La puerta se abrió lentamente, revelando una figura encorvada, una mujer de cabello canoso y cansado, vestida con un abrigo raído que delataba años de incertidumbre. Sus ojos, pequeños y brillantes, reflejaban la angustia que había venido a buscar. Rosa sintió una mezcla de compasión y el impulso de cerrarle la puerta, alejándose de toda complicación que pudiera surgir. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con un tono que apenas disimulaba su temor. Lo siento, joven. He encontrado a un niño en el bosque, y, la anciana tomó aire, incapaz de contener el temblor de su voz, está desmayado. El corazón de Rosa se detuvo por un instante. La imagen de Mateo cruzó su mente, y la conexión con aquel niño se volvió inmediata. Sin pensar, ella dio un paso atrás invitando a la mujer a pasar, dejando la puerta abierta como un símbolo de su compromiso a enfrentar el caos que se acumularía en su vida. ¿Dónde está el niño?, preguntó Rosa, tratando de contener el creciente miedo. En el camino hacia el río, apenas se puede mover. Me costó un esfuerzo traerlo aquí, respondió la anciana. La firmeza de la declaración contrastaba con la fragilidad de su figura. Rosa sintió que las dudas que la habían asaltado durante la conversación con Elena se multiplicaban ante la posibilidad de que otro niño estuviera en peligro. Este era un momento decisivo,
un impulso que despertaba su deseo de protección aunque a la vez desnudaba sus inseguridades sobre su propia capacidad para manejar situaciones críticas. Ella se apresuró hacia la puerta, pero algo la hizo detenerse. Un momento, ¿por qué no has llamado a la policía?, cuestionó, buscando una respuesta que justificara su impulso de actuar. No tenemos tiempo para eso. Ellos solo verán un niño en el bosque, pero hay algo más, algo que deben saber. La anciana pareció enfadarse, como si su urgencia estuviera en juego. Está conectado con el legado del que hablaba esa mujer, Elena. He escuchado cosas. Rosa sintió que la ansiedad se convertía en una decisión, estaba en juego el destino de 2 vidas. Entonces, algo se encendió dentro de ella. Había pasado tanto tiempo sintiendo que no podía tomar control de su existencia que la idea de salvar a Mateo y, ahora, a este niño, desprendía una chispa de propósito en su interior. No era solo una cuestión de ayudar. Era la oportunidad de enfrentar sus propios miedos, de dejar atrás la imagen de la mujer indecisa que había sido durante años. Era un desafío, un camino lleno de peligros que lo llevarían a descubrir no solo lo que Mateo necesitaba, sino lo que ella misma podría llegar a ser. Sin embargo, mientras se preparaba para salir tras la anciana, un torrente de dudas volvió a asaltarla. En su mente, las preguntas eran abrumadoras. ¿Realmente estaría a la altura de este nuevo reto? Dame un momento, necesito prepararme, afirmó, aterrada por la urgencia de la situación, pero al mismo tiempo sintiendo el deber de hacer frente incluso en la oscuridad. Cuando la anciana asentía, Rosa hizo un profundo suspiro y finalmente se dio cuenta de algo crucial. Este no era solo un rescate, era un paso titubeante hacia su propia transformación. ¿Podría aceptar la persona que estaba destinada a ser, incluso cuando su propio camino estaba empapado de incertidumbre? La puerta se cerró tras ellas mientras el mundo exterior se oscurecía. Lo que sucediera en el bosque cambiaría su vida y la de Mateo. Y el eco de esa transformación era un grito que resonaba en su interior. El momento de la verdad se acercaba. Rosa salió de su casa con el pulso acelerado y una mezcla de determinación y temor. La imagen del niño en el bosque resonaba en su mente, cada paso hacia el camino que conducía al río sembraba un torbellino de preguntas y posibilidades. A medida que caminaban, la anciana la miraba de reojo, como si midiera su valor. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó Rosa, tratando de concentrarse en la información, ignorando el frío que la envolvía y la unía al momento. Cerca del viejo roble, justo a la orilla del claro, respondió la anciana con voz entrecortada, no podía creer que estuviera solo en ese lugar. Rosa miró a su alrededor, los árboles parecían más altos, la sombra más extensa. La oscuridad del bosque se adaptaba a sus miedos, cada crujido bajo sus pies hacía eco de sus dudas. Pero en medio de aquella sensación opresiva, algo se encendía dentro de ella. Era la inquietante convicción de que esta misión podría transformarla, una chispa que, aunque frágil, crecía a medida que se acercaba a su destino. Al llegar al claro, Rosa se detuvo y contempló la escena. Allí, a unos metros, yacía el niño. Su pequeño cuerpo estaba inmóvil y desprotegido, como un antiguo símbolo de vulnerabilidad ante la adversidad. Un nudo se formó en su garganta al pensar en Mateo. Lo desesperante de encontrar a otro niño en apuros la conectaba a una culpa amarga y a un sentido de responsabilidad aún más profundo. Rosa, debes actuar rápido. Si llega a estar más tiempo así, no sé qué pasará. La anciana interrumpió sus pensamientos, su voz resonando con urgencia en el aire espeso. Sin más dilación, Rosa se arrodilló junto al niño. Inspeccionó su rostro, buscando signos de vida, palpitaciones, algo que indicara que había esperanza. La fragilidad del niño despertaba un instinto protector dentro de ella, un impulso a no rendirse. Mientras evaluaba su condición, recordó las enseñanzas de su madre sobre primeros auxilios. Cada fragmento de conocimiento resurgió en su mente, cuestionándose si sería suficiente.
Se sentó de forma que su propio cuerpo se convirtiera en una barrera entre el niño y el mundo gris que les rodeaba. La mente de Rosa empezó a operar con agilidad, aunque el nerviosismo la invadía. Necesito que me ayudes. Si puedes, ve a buscar agua fresca. Tal vez eso le ayude a despertarse, dijo a la anciana, señalándole el viejo arroyo que había visto en el mapa. La mujer dudó, pero la insistencia de Rosa, su mirada intensa, la llevó a obedecer. Cuando la anciana se alejó, se sintió más sola que nunca. Rosa se miró las manos, pequeñas y temblorosas, incapaces de sostener todo el peso que reposaba sobre ellas. Sentía que su vida, sus decisiones, todo se conectaba en un frágil hilo de esperanza. Mientras esperaba, se enfocó en el rostro del niño. Había una suavidad en el que la recordaba de su propia infancia, una conexión inexplicable. No podía permitir que este niño sufriera como Mateo había sufrido, su coraje comenzó a afianzarse. Rosa se obligó a dejar de lado los pensamientos de frustración y su fragilidad personal. En su lugar, un nuevo propósito emergió, estaba dispuesta a luchar. A medida que las sombras del bosque danzaban alrededor de ella, una decisión fuerte y clara se formó en su interior. Ella no era solo un espectador en su vida. Estaba destinada a tomar el control, a actuar frente a la adversidad como nunca antes lo había hecho. Cuando la anciana regresó, el agua en sus manos pareció simbolizar mucho más que un simple líquido, era la posibilidad de renacimiento, el instante en que todo podía cambiar. Háblale, Rosa. A veces, las palabras son un hilo que une vidas, le sugirió la anciana. Con el corazón latiendo, Rosa se acercó aún más al niño, sintiendo la calidez de su propia respiración mezclándose con la del pequeño. Era hora de dejar que su voz se convirtiera en un faro en medio de la oscuridad. Despierta, pequeño. Estoy aquí y no te dejaré solo, susurró, y por primera vez esperó que su propia fuerza resonara no solo en la voz del niño, sino en la de ella misma. La realidad de su vida estaba a punto de cambiar, y aún no sabía en qué dirección la llevaría. La transformación de Rosa había comenzado, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Rosa sostuvo la mano del niño con firmeza, anclando su esperanza en la calidez de aquel pequeño contacto. El silencio del bosque se tornó ensordecedor, como si la naturaleza misma respirara con su angustia. La urgencia en cada latido de su corazón la empujaba a actuar, a no dejarse vencer por el pánico. La anciana se arrodilló a su lado, empapada en una mezcla de ansias y respeto. Rosa notó que sus dedos temblaban levemente mientras sostenía el agua fresca. Con un gesto decidido, Rosa tomó un pequeño sorbo y lo vertió en la boca del niño. La acción fue un acto simbólico, una manera de infundir vida, de cambiar la narrativa de la desesperación por una de supervivencia. No podemos rendirnos, dijo Rosa, más para sí misma que para la mujer a su lado. La voz sonó firme, aunque dentro de ella, una tormenta de incertidumbres giraba. ¿Sería suficiente lo que hacían? La presión del momento pesaba sobre su piel y, a pesar del frío, sus manos ardían de determinación. Las antiguas lecciones de su madre reverberaban en su mente, técnicas de reanimación y de cómo actuar en situaciones de crisis. Pero mientras las recordaba, una duda punzante surgió: ¿cómo puedo hacer lo que mi madre nunca pudo? En ese instante, su vida no solo giraba en torno a su propio destino, sino que se entrelazaba con el del niño. Un vínculo inquebrantable formándose en la adversidad. Las respiraciones del niño eran débiles, y cada instante se sentía como una eternidad. Rosa se obligó a despejar su mente, a no sucumbir a la angustia. Llenó sus pensamientos con visualizaciones de éxito, el niño abriendo los ojos, sonriendo. Esa imagen la motivó a ser más proactiva. Ven, ayúdame, le dijo a la anciana, quien todavía parecía sumida en sus propios miedos. La mujer asintió y, juntas, empezaron a crear un pequeño refugio alrededor del niño, utilizando hojas y ramas.
La acción se convirtió en una terapia tanto física como emocional. Rosa sentía como el movimiento y la colaboración desmantelaban sus propias dudas, convirtiéndose en un acto de fe. Mientras trabajaban, se dio cuenta de que, en medio de la tormenta, había un destello de luz. Había una parte de ella que siempre había estado adormecida, una energía vital que exigía ser despertada. Era un momento revelador. Rosa comenzó a dar forma a su identidad, no como la niña asustada que había perdido a su hermano, sino como una mujer decidida a tomar acciones significativas. El niño inhaló con fuerza, rompiendo el silencio. Rosa se congeló, su corazón se detuvo por un instante. La ancestral conexión entre la vida y la muerte estaba en sus manos. Luchó contra su impulso de retroceder, de dejar que alguien más se hiciera cargo. Sabía que este era su momento. «Despierta», exclamó, determinada. Esta vez, su voz resonaba más como un grito de llamada a la vida que como un susurro de temor. Los ojos del niño comenzaron a abrirse lentamente. Dos espejos de confusión se encontraron con los de Rosa, y en su expresión, el peso del mundo parecía balancearse sobre sus hombros. Era un reflejo de su propia lucha interna. Como una corriente eléctrica, sintió que una chispa de esperanza empezaba a encenderse entre ambos. Con un nuevo impulso, Rosa se inclinó hacia él. A pesar de su fragilidad, su mirada se convirtió en un espejo de fortaleza. «Eres valiente. Nos necesitas, y estamos aquí para ayudarte». Palabras cargadas de intención, de un nuevo propósito, de una vida que iba más allá de sí misma. Aquello era más que un intento por ayudar a otro, significaba enfrentar sus propios demonios. Justo cuando la albura de la esperanza se asentaba, una sombra se deslizó en el claro. Rosa se giró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que había comenzado como un acto de salvación podía convertirse en una confrontación con algo desconocido. Algo que podría amenazar no solo al niño, sino también a su recién forjada identidad. La anciana también lo sintió, y juntas, miraron hacia la oscuridad que comenzaba a moverse hacia ellas. Rosa se dio cuenta de que su viaje apenas había comenzado, y la verdadera batalla aún estaba por llegar. Rosa sintió que su corazón se aceleraba mientras la sombra se acercaba. Era una figura oscura, casi como si el mismo bosque estuviese tomando forma, desdibujando las fronteras entre la naturaleza y la ominosa presencia que se materializaba ante ellas. En su mente, un torbellino de pensamientos luchaba por afianzarse. ¿Quién era? ¿Amigo o enemigo? A medida que la figura emergía de la penumbra, los instintos de Rosa aumentaban, vibrando con una mezcla de miedo y determinación. La anciana a su lado temblaba visiblemente, y Rosa se giró hacia ella, intentando transmitir calma, aunque su propio deseo de huida comenzaba a emerger. «No puedo dejar que el miedo me paralice», pensó, armándose de valor. Era el momento de plantar cara a lo desconocido, de demostrar que su crecimiento personal no podría desvanecerse ante un nuevo desafío. Con firmeza, Rosa hizo un gesto hacia la anciana, instándola a que mantuviera la calma. «De lo que se teme, muchas veces proviene lo más revelador», recordó. Quizás esa sombra era una oportunidad disfrazada, una prueba que podría llevarla a conocerse mejor a sí misma. Mientras la silueta avanzaba, Rosa se encontró luchando con sus propios miedos. La figura, ahora identificable como un hombre de mediana edad con rasgos ásperos, la miraba con intensidad. En su pecho, una chispa de reconocimiento la golpeó. Había visto en su pueblo a un hombre similar. Algo primordial la instaba a recordar su historia. Él también ha perdido, supuso Rosa, enfrentando al hombre con su mirada. Esa vinculación espontánea la hizo comprender que detrás de cada rostro hay una narrativa compleja, una historia de superación y desdicha. Mientras el desconocido se detenía frente a ellas, como si en su mirada leyera la fragilidad de la vida, Rosa se sintió impulsada a actuar, a romper la tensión que parecía cubrir el entorno.
¿Necesitas ayuda?, preguntó, su voz resonando con una intención firme, con la seguridad que había cultivado con cada decisión que había tomado en sus últimos momentos. El hombre vaciló, sus ojos parpadeando con un destello de confusión. Rosa, reconociendo su propia vulnerabilidad en él, continuó. Estamos cuidando a este niño. Si tú tienes algo que ofrecer, por favor, háznoslo saber. Una comprensión, una conexión emocional comenzó a gestarse. La sombra que antes había parecido amenazante se convirtió en una persona, con sus propias luchas y heridas. Al mirar a la anciana, Rosa percibió que también tenía una historia. Tal vez, en conjunto, podrían aprovechar esta situación. Juntas, podrían hilar las antiguas cicatrices de sus vidas en un nuevo tejido de empoderamiento. La fuerza que estaba surgiendo en ella la hacía desear explorar cada rincón de su ser, cada destello de luz y sombra. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Rosa al hombre, su voz profundamente introspectiva, como un espejo reflejando el tormento que todos sentían de alguna manera. La pregunta no solo buscaba información, sino una invitación a compartir su viaje. El hombre, tras un momento de incertidumbre y titubeo, se atrevió a hablar. Las palabras se desvanecieron en el aire, cargadas de historia, de arrepentimiento, de una búsqueda desesperada por redención. Rosa escuchaba con atención, sintiendo cómo sus propios dilemas y decisiones reverberaban en cada relato. Pero mientras su mente crecía con cada revelación compartida, una voz interna insistía. ¿Qué harás con esta nueva información? ¿Te ayudará a enfrentar tus demonios o solo te confundirá más? Esa voz no la abandonaría, como una sombra que le recordaba que el camino hacia su destino no se traza sin obstáculos. En ese momento, la ansia de acción reafirmó su propósito. Rosa se dio cuenta de que había un nuevo nivel de responsabilidad que debía abrazar, no solo por el niño, sino también por ella misma y el hombre que ahora se desgajaba ante ellos. La transformación de su ser requería más que valor, necesitaba una comprensión profunda de lo que era capaz de hacer en momentos críticos. En el aire, la tensión se podía palpar, cada palabra se convirtió en una semilla que podría germinar en el fértil terreno del futuro. La historia colectiva de sus vidas comenzaba a entrelazarse, pero al mismo tiempo, algo más acechaba en la penumbra, aguardando su momento de revelar su impacto. Rosa sintió que el viaje que había comenzado superaba cualquier límite en la búsqueda de su identidad, su verdadera prueba estaba a punto de desarrollarse. Sería capaz de enfrentar no solo sus propias sombras, sino también aquellos secretos que el hombre traía consigo, amenazando con destruir el progreso que tanto le había costado edificar. El hombre miró a Rosa y a la anciana con un aire de perplejidad. Las sombras del bosque resonaban a su alrededor como ecos lejanos de sus propios fracasos. Rosa sintió que el peso de los secretos que cargaba se tornaba cada vez más evidente. Su pregunta había abierto una puerta, y mientras el hombre comenzaba a relatar su historia, ella comprendía que cada palabra ofrecería una chispa a su propia oscuridad. La voz del hombre era rasposa, como si llevara mucho tiempo sin hablar. Contó que había perdido a su hijo en una tormenta, su rostro se endurecía al recordar la tragedia, y Rosa percibía en él la misma fragilidad que una vez la había invadido a ella. Mientras escuchaba, se vio a sí misma en cada pérdida que describía, el dolor, la soledad, la lucha por seguir adelante. Era un espejo de su propio viaje, y el reconocimiento la empujó a huir de su propio sufrimiento. Con cada trozo de su relato, el hombre se desnudaba emocionalmente. Rosa lo observaba, consciente de su propia lucha interna. No puedo permitir que otros carguen su dolor sin que yo también lo haga, pensó, y el impulso de ofrecer empatía la llevó a profundizar en su papel de sanadora. Cada palabra que pronunciaba el hombre resonaba en los rincones oscuros de su mente, haciendo eco en su deseo de trascender el sufrimiento personal. Se acordó de su viaje en busca de su identidad, y esa conexión la impulsó a no solo ser una espectadora de su dolor, sino a convertirse en un agente de cambio.
¿Qué harás ahora? ¿Te atreverás a afrontar lo que has rechazado hasta ahora?, se preguntó, sintiéndose al mismo tiempo vulnerable y fuerte. Tenía el control sobre su respuesta, una responsabilidad que el pasado le había negado. Con voz clara y cálida, dijo, todos enfrentamos momentos críticos. Lo que compartes no es solo tu carga, también es un paso hacia la liberación. Las palabras salieron de su corazón como un intento de sanación, tanto para él como para ella. La reacción en su mirada mostró que, por primera vez en mucho tiempo, el hombre se sentía visto, libre de la carga del silencio. La anciana, que había permanecido callada, se iluminó con una comprensión renovada. Rosa era capaz de ver más allá de su propia angustia, comenzando a comprender a la anciana y el peso que debía llevar. ¿Y si juntas pudiéramos descubrir algo más grande que nuestros miedos?, se preguntó. La idea era revolucionaria, y Margarita, la anciana, parecía mostrar signos de despertar. Sin embargo, a medida que la conversación fluía, una inquietud se asentaba en el fondo de su mente. Había algo inacabado, frágil. La sombra no solo eran los secretos del hombre, había un miedo profundo que resurgía en cada pausa. Rosa sintió que algo acechaba en el fondo, no solo en el bosque, sino dentro de ellos. Las decisiones que tomaran no solo moldearían su futuro, sino que podrían desvelar sus verdades más íntimas. Una vez más, la voz interna le advirtió, el camino hacia adelante no será fácil. No todos los secretos desean ser revelados. Pero la determinación de Rosa brillaba con más intensidad. Ya no podía retroceder, había empezado a atravesar el umbral de su transformación. Al mirar al hombre, con una mueca de dolor en sus labios, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Él había furtivamente introducido la conexión, pero introduciendo el veneno de aquel miedo escondido. Entonces, mientras la oscuridad del bosque se espesaba a su alrededor, Rosa tomó una decisión crucial: es hora de descubrir lo que ha estado oculto, de enfrentar no solo sus sombras, sino las suyas. Las palabras se extendieron en el aire, presentando una idea peligrosa y atractiva. ¿Se atreverían a desentrañar lo desconocido y enfrentar lo que habían estado evitando? Pero, al mismo tiempo, ¿podrían manejar las consecuencias de la verdad que se avecinaba, tal vez incluso más amenazante que la sombra misma? La noche caía, y la primera brisa llevó consigo una advertencia silenciosa: no todos los caminos conducen a la luz. Las decisiones que seguirían definirían no solo su futuro, sino la esencia misma de su ser. Rosa respiró hondo, sintiendo la humedad del aire nocturno y el peso de sus propias palabras. La decisión que había tomado la colocaba en una encrucijada. Sabía que no podían seguir en la penumbra, buscando respuestas entre susurros enterrados, pero el miedo se hizo presente, un eco reconocible. Miró al hombre a los ojos y, en su mirada, percibió el mismo anhelo de libertad, un espejo de su propia búsqueda. La anciana, Margarita, comenzó a moverse lentamente, como si una nueva vida fluyera a través de ella. Fue el momento decisivo, la conexión que Rosa había deseado tanto florecía, pero con ella también afloraron viejas realidades. ¿Qué estás dispuesta a perder?, le murmuró su propia voz interior, llenando el aire con una inquietante serenidad. En ese instante, Margarita rompió el silencio. Antes de enfrentar nuestras sombras, debemos recordar la luz que portamos dentro, dijo, como si cada palabra fuera un conjuro contra el abismo. La anciana había encontrado su voz, y esa pequeña chispa encendió una llama de esperanza en el ambiente gris. Rosa se sintió atraída por esa luz. Hacía tiempo que había perdido contacto con su propio brillo. Igual que un río que busca su camino, pensó Rosa, nuestras historias fluyen hacia algo más grande. La idea de explorar sus propios destinos, juntos como trío de almas con historias entrelazadas, resonaba en su interior. Pero esa conexión también implicaba un compromiso, se proponían enfrentarse a lo que siempre habían eludido.
Se detuvo a considerar cómo delinear el camino a seguir. No basta con hablar, debemos ser honestos y valientes, se dijo, recordando su intento previo de ocultar su dolor. No se trataba solo de entender lo ajeno, sino de aceptar sus propias heridas. Era el momento de desnudarse emocionalmente, de invitar a sus miedos a la luz. Rosa empezó a planificar cómo compartir su historia, un relato que había mantenido bajo llave. Pero, ¿cómo enfrentar mi propia vulnerabilidad?, se preguntó, consciente de que su voz podía temblar al revelar sus secretos más oscuros. La sensación de exposición la sobresaltaba, y un sudor frío le recorrió la frente. Sin embargo, la presencia de Margarita y el hombre la alentaban a seguir adelante. Hay que dar el primer paso, murmuró casi como un mantra. Trazando un hilo de coraje, se dispuso a hablar. Perdí a alguien muy querido también, comenzó, sus palabras titubeantes. La voz del pasado se manifestó en su pecho, recordándole el dolor que había intentado silenciar. Pero al contarlo, experimentó algo inesperado, una liberación. Era como si cada palabra tuviera el poder de despojarla de su carga. Mientras compartía su anécdota, miró al hombre, quien parecía absorber cada fragmento de su dolor con una mezcla de comprensión y compasión en su mirada. La historia se tejía entre ellos, entrelazando sus vidas en una danza de empatía. Margarita ofrecía un roce de aprobación, una señal de que el viaje conjunto comenzaba a tomar forma. La atmósfera se tornó intensa, el silencio del bosque se hacía palpable, como si esperara su veredicto. Pero una sombra acechaba en el fondo de su conciencia. ¿Qué pasará cuando finalmente confrontemos lo que evitamos? Era una pregunta crucial y abrumadora que amenazaba con desestabilizar su frágil conexión. De repente, un leve crujido entre los arbustos los hizo saltar. La sensación de peligro se intensificó, apretando el pecho de Rosa con un nerviosismo repentino. Aquel sonido abrupto recordó que la oscuridad podría ocultar más que solo sus secretos. Estaban a punto de enfrentar no solo sus propias verdades, sino quizás algo externo que pudiera poner en jaque lo que habían comenzado a construir. Rosa sintió como una oleada de adrenalina llenaba su ser. Había despertado algo en este bosque, algo que exigía ser visto. Debemos estar preparados para lo inesperado, susurró, consciente de que la noche apenas comenzaba. Estaban al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Pero, ¿lo harían juntos o sus propios miedos? ¿Lo separarían de lo que podrían lograr? En ese momento, el futuro parecía tan incierto como el crujido en la oscuridad. La tensión se palpaba en el aire mientras Rosa, Margarita y el hombre permanecían en silencio, sintiendo la incertidumbre del momento. La luz del atardecer estaba desapareciendo, dejando la escena envuelta en sombras. Enfrentaban no solo sus propios dilemas, sino también algo desconocido que merodeaba en la oscuridad. Rosa tomó una profunda respiración, tratando de calmar el latido frenético de su corazón. Sabía que era el momento de actuar. Había aprendido que la única manera de enfrentar el miedo era con valentía. Sin embargo, la incertidumbre la apretaba como un lazo. Sabía que su verdadero crecimiento personal dependía de cómo afrontaran lo que se avecinaba. La lucha era real, pero la fuerza que había cultivado en su interior brotaba, ansiosa por ser liberada. Debemos acercarnos con precaución, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Sus palabras resonaron con firmeza, donando un hilo de fuerza a sus acompañantes. El hombre asintió, pareciendo captar el sentido del momento. Margarita, aunque todavía un poco temerosa, se mantuvo a la altura de la situación, mostrando vislumbres de la fortaleza que había comenzado a desatar. La figura en la oscuridad finalmente apareció. Era otro niño, visiblemente asustado, posiblemente otro de los que se cruzaban por el bosque. En su mirada, Rosa vio un reflejo de su propia vulnerabilidad. Sin pensarlo, ella se agachó ante el niño y extendió su mano. No tienes que tener miedo. Estamos aquí para ayudarte, dijo,
sintiendo una conexión inmediata con él. La voz de Rosa llevaba consigo una seguridad abrumadora, un indicio de que estaba forjando su propia identidad, no solo como alguien que necesita ser protegida, sino como una persona que ofrece refugio. El niño titubeó, mirando a su alrededor, pero las intenciones transparentes de Rosa resonaron. Al final, se acercó. En ese instante, un torrente de empatía pasó por el corazón de Rosa. Era un recordatorio de que la vida era una cadena de movimientos y decisiones. Cada paso que daban juntos era uno de aceptación y superación. ¿Qué estás haciendo aquí solo?, le preguntó, suavizando su voz. La respuesta del niño llegó con un murmullo tímido. Había huido de casa, asustado por un conflicto familiar y, al perderse, había caído en un estado de desamparo. Las historias de dolor y miedo se volvían más vitales en el aire. Rosa se volvió hacia Margarita y el hombre, quienes compartían la expresión de preocupación. Este nuevo niño, Luismi, había entrado en el relato, cada uno ofreciéndose un refugio ante la tormenta de sus vidas. Debemos llevarlo a un lugar seguro, afirmó Margarita, recuperando su decisión. No podemos dejar que este ciclo de sufrimiento continúe. La convicción de Margarita encendió una chispa en el corazón de Rosa. Cada uno de ellos, con sus historias de dolor, juntos podían traer algo nuevo. Estaban construyendo un camino a la sanación, no solo para ellos mismos, sino para cualquier otro niño perdido en la oscuridad. Rosa miró a Luismi, su mirada era decidida y fuerte. No estás solo, vamos a encontrar la forma de ayudarte. El niño asintió. A medida que se unieron en un pequeño grupo, el miedo empezó a desvanecerse y al mismo tiempo, una sensación de propósito se apoderó de Rosa. Ya no era solo la mujer que había estado evitando su propio pasado y sus dolores, era una figura de fortaleza en un momento de fragilidad colectiva. Con el nuevo niño en su compañía, el grupo se adentró aún más en la oscuridad del bosque, pero con pasos firmes. La búsqueda por la verdad y la sanación personificó no solo su deseo de ayudar, sino su propia transformación. No solo se enfrentaban a los secretos ocultos, sino también a los miedos que cada uno cargaba en su interior. Al llegar a un claro más iluminado por la luna, se detuvieron, entrelazando sus historias. Rosa presentó su viaje, su búsqueda de lo perdido y de su identidad. Margarita, con un ligero titubeo, compartió su propio dolor y el deseo de sobreponerse a la sombra de su pasado. El hombre incluso ofreció reflexiones sobre su historia, sintiendo que había encontrado un grupo que no juzgaba, pero apoyaba la superación. Fue en ese momento que Rosa, al ver cómo cada uno de ellos se abría, supo que su transformación estaba completa. Se había convertido en la mujer que siempre necesitó ser, una luchadora, una defensora, un pilar de luz no solo para sí misma, sino para aquellos que las sombras habían mantenido a raya. Mientras sus conversaciones continuaban, una sensación de calidez llenaba el aire. Se dieron cuenta de que juntos habían comenzado a desmantelar las barreras levantadas por el miedo. Rosa miró al grupo y comprendió que la sanación no se lograba en soledad. El verdadero poder se encontraba en el apoyo mutuo, el amor y la aceptación. Finalmente, se encontraban listos para enfrentar lo que fuera que se acercara en la penumbra. Practicaban una resistencia que traía consigo un nuevo legado, un legado hecho de amor y comprensión en lugar de dolor y miedo. La historia de todos ellos había comenzado a entrelazarse con un propósito, y ahora eran compañeros en su camino hacia la luz. Rosa sonrió y, por primera vez en mucho tiempo, su corazón no latía de miedo, sino de esperanza. Miró hacia adelante, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Había alcanzado no solo su objetivo, sino una profunda realización personal, el poder de la conexión humana. En ese instante, el susurro de la vida volvió a resonar. Ella podía sentirlo, como un flujo de energía que atravesaba el bosque, invitando a más luz a entrar. Juntos,
estarían preparados para enfrentar lo que el destino les deparara, con el conocimiento de que no más estarían solos. El viaje había sido arduo y lleno de desafíos, pero al final, habían encontrado la fuerza en los lazos formados entre ellos, una fuerza que resonaría a través de generaciones. Y así, Rosa supo que el tiempo de actuar había llegado, estaban listos para desvelar no solo los secretos del pasado, sino también para construir un futuro donde cada uno pudiera sanar y crecer. No esperaron más y se adentraron en la noche, no en busca de respuestas, sino de unidad en sus luchas compartidas, una comunidad de corazones valientes que se levantaban juntos. Así culminó la historia de transformación de Rosa, quien emergió del espejismo del miedo hacia un panorama iluminado por la esperanza, el amor y la valentía, una historia que inspiraría a otros a seguir sus pasos. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir esta poderosa conclusión con al menos 5 amigos que necesitan escucharla. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a estas historias emotivas a llegar a más personas. Y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse ninguna de las próximas historias que transforman vidas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y mantengan viva la conversación.